Hola a todas y todos, estamos en la primer clase del taller de arte de diseño de videojuegos de la mano de la profesora Coti Branks. Mi nombre es Noelia Garzón, soy parte del equipo de Tecnofam y los voy a estar acompañando durante todo el transcurso de este ciclo de capacitaciones. Tecnofam es un programa que busca cortar la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología y estamos dando estas capacitaciones de nuevas tecnologías y principalmente de la creación de videojuegos. Ya vimos el taller de producción con la profe Nati, ya vimos el taller de diseño con el profe Ricardo, y esta vez nos toca largar toda la imaginación y plasmar todas nuestras ideas en el arte de la mano de Coti. Hola Coti, ¿cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a vos por ser parte de esto y enseñarnos todo lo que vamos a ver sobre el rol del artista, de todas esas cosas, que quizás muchos, incluso cuando la profe Nati nos decía de identificar en qué rol nos vemos en este tema de los videojuegos, muchos decían que no, artista no, porque no sé ni dibujar, ni nada por el estilo, pero debe ser otro mundo totalmente diferente, ¿o no? Cualquiera puede ser un artista, Sí, sin idea. hay muchísimas cosas que a veces se le tiene miedo, ¿no? Porque no se conoce, pero dentro de el área de arte y especialmente de los videojuegos hay muchísimas áreas en las que uno se puede especializar y no necesariamente hay que saber dibujar para todas, es simplemente tener buena creatividad y buena imaginación. Entonces, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a probar porque siempre se puede encontrar una beta. Y de ese siempre es un punto que todos los profesores nos han dicho, y de recalcar que uno tiene que animarse y no limitarse. Ese es nuestro lema de Tecnofam, para que ya lo Sí, sí, sepas y sí. lo repitas muchas veces. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría, como siempre, dar las recomendaciones de Tecnofam. Cualquier duda o consulta o cualquier cosa que quieran preguntarnos, nos escriben a consultastecnofam@gmail.com. En cuanto al tema de los certificados, recuerden que para acceder al certificado a fin de año, porque vamos a hacer un cierre la segunda semana de diciembre, tienen que llenar todas las encuestas que están en la descripción del video. Lo ideal y lo recomendable es que esa encuesta la hagan después de haber visto la clase y después de haberse apoyado en el material teórico que Coti armó para que queden algunos conceptos plasmados en lo teórico y que podamos desplazar más de lo que nos estuvo explicando. No sé, Coti, si hay alguna recomendación para el día de hoy o solamente vamos a ver una introducción y lo básico, básico de arte. Bien, sí, no, la clase que preparé hoy es una introducción bien general al mundo del arte, a qué hace el artista, a todos los roles que tienen los artistas, así también uno puede ver y sentirse identificado en qué parte, digamos, puede encajar en el rol de artista de videojuegos, y un poquito de algunos conceptos básicos de color, luz, que uno va a aplicar luego cuando esté desarrollando. Cosa de tener toda esta información más general en mente a la hora de que empecemos a generar nuestro propio arte, ¿no? En los siguientes videos. Bueno, qué Yo lindo. les recomiendo mucho que lean el PDF que armé, porque bueno, yo voy a dar acá una introducción más general, pero puse un poco de información un poco más profunda, especialmente sobre los distintos roles y estilos de arte en el material didáctico. Qué lindo, porque encima son estimo y te vamos a sacar muchos tips respecto a lo que es el artista, el arte, el... Incluso el profesor de diseño nos dijo que hay una diferencia, porque muchas personas se confunden con el diseñador, con el artista, aquel Sí, que sí. crea el dibujo y esas cositas. Así que bueno, Coti, te dejo pase libre para que nos compartas pantalla, para que nos Perfecto. expliques más sobre esta clase y como dice Coti, refuerzan todos los conceptos del material teórico que armó Coti, que está completísimo para que podamos reforzar nuestros conocimientos. Coti, te dejo para Perfecto. que puedas compartir. Dale. A ver. Vamos a abrir la presentación. Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a empezar este taller de diseño de videojuegos. Vamos a hablar un poquito del arte, pero primero quiero darles una introducción sobre quién soy yo, así más o menos tienen una idea de quién les está dando este curso.
Mi nombre es Constanza Brax, esta soy yo. Estudié diseño industrial y simulaciones virtuales en videojuegos. Tengo 5 años de experiencia en la creación de videojuegos. Los primeros años yo fundé mi pequeño estudio de videojuegos, pero ya hace más de 2 años que trabajo en el estudio Surexu, que es uno de los estudios más grandes de acá de Córdoba. También trabajo en la producción de Leva Córdoba. Leva Córdoba es un evento de videojuegos que busca promover también la industria del videojuego y el desarrollo local. Y trabajo, aparte del estudio, como ilustradora freelance. Les dejo mis redes, que ahí también si quieren me pueden buscar, o si cuando ves que termine el curso tienen alguna duda, pueden escribirme y yo no tengo problema en responderles, ¿sí? Vamos a empezar con una primera introducción sobre lo que es el artista, ¿sí? El artista principalmente es el responsable de todos los que son los planos visuales y estéticos, ¿sí? Es el responsable de la cara del videojuego, de lo primero que ve el jugador. Entonces, todo lo que elijamos es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que ve el jugador le va a causar una primera impresión que nosotros necesitamos resaltar para que quiera jugar nuestro videojuego, ¿sí? Muchas veces las cosas se venden por los ojos y después uno cuando empieza a conocer más el juego, conoce las mecánicas y le interesa más. Pero este primer impacto es muy importante. El artista generalmente realiza el diseño de todo lo que es personajes, escenarios, la interfaz del juego, todo lo que es la identidad visual y los efectos, ¿sí? No necesariamente esto lo hace un artista, pero ya vamos a ir viendo. Es muy bueno que el artista pueda adaptarse a diferentes estilos artísticos. Esto no es necesario, muchos artistas se especializan, pero es no que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque si surge algún trabajo o si hay que cambiar algún estilo de lo que estamos trabajando en un juego, está bueno que el artista sea lo suficientemente maleable para poder acomodarse. Y otra cosa que tiene el trabajo del artista, bueno, que casi todos los que trabajamos en videojuegos en realidad lo tenemos, es que siempre trabajamos en equipo. Un artista casi nunca va a trabajar solo, casi nunca va a ser el único artista del equipo, entonces siempre tiene que trabajar en comunicación y coordinándose con los demás artistas del equipo, y no solo con los demás artistas, sino también con los programadores, el game designer. ¿Para qué? Para que el videojuego al final del día sea bien homogéneo, ¿sí? Dentro de estos artistas, yo voy a destacar ahora algunos de los roles que más suelen haber, ¿sí? No son todos, hay muchos más, pero como para que tengan un panorama general de los distintos tipos de artistas que puede haber en un videojuego, ¿sí? Ay, perdón, siempre me olvido del orden. Les voy a dar primero antes un resumen sobre los elementos principales, así tienen una idea de los elementos principales de un juego y cuando los describo al decir los artistas y qué hacen cada uno, no se pierden. Estos están un poco más desarrollados en el PDF, pero acá les voy a dar un panorama general para que tengan una idea cuando los describa, ¿sí? Los personajes son, bueno, el personaje del videojuego, todos los enemigos, demás personajes que hay sueltos en el mundo, es todo lo que puebla el videojuego, ¿sí? Los escenarios es el mundo del videojuego, que tiene todo que ver con los fondos, plataformas, el piso, si hay mapas, ¿sí? Todo lo que es el mundo del videojuego. Los efectos, que son efectos visuales, pueden ser, por ejemplo, el humito que genera el personaje cuando camina, algún efecto de una luz, si es un juego de disparos, los disparos, efectos de explosiones, polvo, lluvia, ¿sí? Es muy, muy variado lo que puede hacer los efectos. Y la interfaz gráfica, que es lo que nos conecta con el videojuego, ¿sí? Todos los que son carteles, botones, la portada del videojuego, los menús, ¿sí? Todo lo que nos conecta y nos ayuda a interactuar con el videojuego. Teniendo esto en cuenta es cómo vamos a dividir los distintos roles, ¿sí? El rol principal es el director o jefe de arte, eso también depende del nivel y del señor del artista. Este es el que define el estilo visual general. A veces se define en grupo, pero es el que termina, digamos, de hilar la idea y tiene la última decisión, ¿sí? Es el que coordina al resto de los artistas cuando están trabajando y es el link con las demás áreas de trabajo, ¿sí? Así no todos los artistas están, por ejemplo, preguntando o molestando todo el tiempo a las demás áreas, se genera como
un workflow, una línea de trabajo para que el director de arte sea el que principalmente se comunica con las otras áreas. La tarea que para mí es más importante del director de arte, aparte de definir el estilo visual, es la de controlar, ¿sí? Tiene que controlar que el producto final sea congruente, ¿no? Que siga esta identidad, que una vez que elegimos, bueno, vamos a ir por este camino, todos los artistas que están trabajando trabajan de una manera homogénea, ¿sí? Porque claramente todos los artistas somos personas diferentes y por más de que tengamos más o menos un estilo elegido, vamos a ponerle un poquito de nosotros a lo que estamos haciendo. Entonces el director es el que te va guiando y te va diciendo, te va dando tips para que el arte que salga del juego sea bien homogénea y por más de que lo hagan todas personas distintas, ¿sí? Después de esto tenemos al artista conceptual. Este artista conceptual es el que hace esta dirección visual del juego, que cuando está definida empieza a explorar, busca referencias, busca ideas, busca estilos y boceta para que después estas ideas generales se puedan usar como guías para los demás artistas, ¿sí? Entonces va generando este concepto de la identidad visual a través de bocetos, colores o incluso buscando referencias y pegándolas una al lado de otras para que uno cuando lo vea tenga una idea de, che, voy a ir hacia este camino, ¿sí? Entonces es muy importante porque te genera una guía para todos los artistas, ¿sí? Suele ser generalmente el artista que es más tradicional, que más trabaja, digamos, ilustrando tradicionalmente, ¿sí? Por más de que sea digital. Después tenemos también el artista 3D. El artista 3D es el que modela y esculpe todas las cosas que se realizan en 3 dimensiones, en 3D. Generalmente se modelan todos estos personajes, por más de que se vean súper complejos, se modelan desde figuras básicas, figuras geométricas básicas, y se van esculpiendo y agregando cada vez más detalles, ¿sí? El artista 3D, aparte de modelar, también puede realizar las texturas, pero no necesariamente es el mismo que realiza las texturas. Las texturas que son, es todo lo que le da color al modelo, porque como vemos acá en este ejemplo, este modelo está todo en gris. Le tenés que agregar una textura para que se vea como vos querés que se vea al final del juego. Lo que tiene mucho el artista 3D es que suelen especializarse. No necesariamente por ser artista 3D vas a realizar todo lo que viene en 3D. Entonces está bueno, por ejemplo, que a veces algunos se especializan en realizar personajes, o por ejemplo, personajes realistas, o personajes de estilo cartoon, o alguien se especializa en realizar vehículos, o naves, o elementos para escenografía. Esto se sirve mucho porque a la hora de buscar artistas que necesitas para tu juego, puedes elegir uno que te sirva más específico. Pero siempre recalco esto que dije al principio, es importante que uno pueda ser versátil, ¿no? El artista 2D es lo mismo, pero solo realiza ilustraciones en 2D, ¿sí? También el artista 2D puede coordinar con el artista 3D, por ejemplo, y realizar las texturas de los modelos. Y al igual que el artista 3D, suelen especializarse. Generalmente el artista 2D se especializa hay algunos que se especializan, como el artista 3D, por ejemplo, en personajes, en vehículos y naves, pero lo que más los diferencia en realidad es en el estilo, ¿sí? Hay muchos artistas que se especializan en un estilo más realista, hay muchos artistas que se especializan en un estilo más cartoon, en un estilo más pixel art, y según el estilo que uno haya elegido, puede buscar el artista que quiera para su desarrollo de videojuego. Después siguen los animadores. Yo acá los agrupé todos juntos, pero hay muchísimos tipos de animadores y además animar 2D es un mundo totalmente diferente a animar 3D, ¿sí? Pero bueno, como para dar una introducción y que sepan qué es lo que hace más o menos un animador, los puse todos juntos. El animador es el que da la vida al personaje y le da la vida al juego. ¿Por qué? Porque hace todos los movimientos del personaje, ¿sí? No siempre es un artista separado, muchas veces puede ser el mismo artista que creó el personaje que después lo anima, pero hay gente que se especializa específicamente en animar y eso también es muy bueno porque ya tiene bien pulido las técnicas, ¿sí? Se especializan justamente, como dije, separados en 2D y 3D, y dentro de cada una tenés muchísimas más especializaciones porque hay diferentes tipos y programas de animaciones según lo que necesites hacer, ¿sí? La idea es que el animador tiene que tener muy internalizado cómo funciona el mundo real y cómo funcionan las técnicas de animaciones tradicionales para poder transformarlas, jugar con ellas y crear un personaje que te resulte
creíble, porque por más de que vos hagas movimientos, por ejemplo, súper exagerados, dentro del mundo en el que se mueve ese personaje y dentro de cómo realiza la animación, te tiene que sonar algo creíble, no te tiene que hacer ruido. Entonces es muy, muy importante el trabajo de los animadores, ¿sí? Porque cuando algo te hace ruido, viste, te descoloca, entonces no te permite disfrutar bien el juego. Otro artista también que es bien específico es el artista de efectos, ¿sí? Son los que hacen todos los efectos visuales, como hablamos antes. Humo, explosiones, brillos, luz, efectos de paso, lluvia, ¿sí? Entonces el artista de efectos siempre complementa a los demás artistas, complementa a los demás elementos artísticos. Entonces es muy, muy importante de que esté en comunicación con los artistas que generan los otros elementos del juego, ¿sí? Porque lo que vos haces tiene que pegar con lo que ya está hecho. Pueden ser 2D y 3D, o incluso algo que se usa mucho ahora es una combinación de ambos, que son efectos 3D, pero se usan imágenes 2D que se deforman y se animan, entonces queda como un estilo muy cartoon, ¿sí? Suele ser el artista más técnico. El artista de efectos puede ser ilustrador, pero ahora lo que se realiza mucho es hacer estos efectos dentro de los motores gráficos, entonces directamente la mayoría de lo que vas a hacer va a ser programar. Entonces ni siquiera necesitas saber dibujar, porque todo lo que vas a elegir o a poner para que se realice este efecto va a ser programado con códigos de colores programados, cómo se deforma cada cosa, todo, todo, todo a través de la programación. No lo vas a manejar en ningún editor, digamos, de imágenes. Dentro de estos como son los más generales, pero hay muchísimos más, ¿sí? Tenés también el artista de interfaz gráfica que hablábamos antes, que es el que realiza, por ejemplo, todos los menús, todos los botones y ayuda, digamos, a la buena comunicación del jugador con el juego. El editor de video, por ejemplo, si alguien realiza un tráiler, y ya si no, tenés separado más el área de diseñadores, que son los que hacen principalmente los logos, portadas o cosas que uses para redes para promocionar el juego, ¿sí? Ahora voy a dar una introducción también a los estilos artísticos que más se usan en la actualidad, ¿no? Y hay muchos más estilos artísticos, pero estos como son los más principales y que se usan generalmente, ¿sí? Dentro del arte 2D tenemos estos tres estilos, que uno es el pixel art. El pixel art, uno va a ir haciendo el diseño del personaje o del elemento del juego que esté realizando por medio de estos píxeles, ¿sí? Son imágenes muy pequeñas y vas a ir eligiendo cada uno de estos cuadraditos de color y poniéndoles uno al lado del otro para generar la forma total, ¿no?, del elemento que estás realizando. Esto lo que tiene es que es un arte muy sencillo si lo haces en este nivel, pero puedes generar elementos muy complejos a medida que aumentas la cantidad de píxeles que vas a usar, ¿sí? Pero siempre se realizan pintando píxel por píxel. Después tenés el arte vectorial. El arte vectorial es un arte que se realiza por medio de objetos geométricos, ¿sí? Vos no vas a dibujar, sino que una vez que tenés un boceto, lo vas a pasar y lo vas a separar en distintas formas geométricas que se superponen y forman la imagen final, ¿sí? Todos estos objetos geométricos se definen por medio de parámetros matemáticos. Entonces, lo bueno que tiene esto es que vos, una vez que terminás de realizar por ejemplo, esta fuente o el personaje que realices, puedes agrandarlo o achicarlo al tamaño que quieras y nunca va a perder la calidad. ¿Por qué? Porque no es una imagen en sí, sino estos objetos geométricos definidos por parámetros matemáticos. Y por último tenemos a lo que generalmente uno asocia cuando piensa en artista, que es el artista digital, ¿sí? Es el que realiza pinturas, dibujos de manera digital. ¿Sí? Esto lo va a hacer en distintos software, pueden ser por ejemplo Photoshop, y lo que va a hacer es pintar por medio de pinceles y generar una imagen de mapa de bits. Es lo mismo que el pixel art, pero más complejo, ¿sí? Tiene una cantidad de bits muchísimo más grande. Y lo que tiene esto es que la limitación que no tiene, digamos, el vectorial es que sí, no se puede cambiar tanto el tamaño, entonces cuando vos realices
tu personaje, por ejemplo, para que sea al final, tenés que setear muy bien los tamaños que vas a necesitar, porque una vez que ya está hecho, no se pueden adaptar tanto si necesitas, por ejemplo, tamaños más grandes. Tamaños más chicos sí, pero tamaños más grandes no. Entonces es importante siempre tener en cuenta esto. Dentro del artista 3D, los estilos artísticos que más destacan es el poligonal y el voxel, ¿sí? El poligonal está definido por mallas de polígonos, ¿sí? Y según la complejidad y la cantidad de polígonos que tengan las mallas, pueden ser un modelo súper definido, como este que vemos acá, o un modelo bastante simple, ¿sí? El estilo poligonal incluye muchísimos estilos, pero la idea es que son pequeñas mallas triangulares, ¿sí? Que están formadas todos por triangulitos, entonces eso vos lo vas modelando y te generan estas superficies que puedes generar, desde algo bien geométrico hasta algo bien esférico, liso y que tenga un acabado como el que vemos en la imagen. Y el estilo voxel es bastante similar, pero la idea es que vos no modelas ni esculpís, sino que realizás todo por medio de un cubo 3D, ¿no? Todo se va modelando a través de cubitos. Entonces te genera esta estética bien cuadrada, bien... no tiene muchas curvas, ¿sí? Tiene vértices, es bastante fuerte, tipo estilo Minecraft, por ejemplo. Entonces, estas son las dos como áreas generales que se pueden usar ahora. Por ejemplo, el voxel se usa mucho para juegos mobiles o juegos de Switch, y el poligonal es lo que vemos más en juegos más para PC, PlayStation, ¿no? Porque es un trabajo que te permite generar algo con muchísimo, muchísimo detalle. Ahora les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el uso de color. ¿Para qué? Para que tengamos una idea general sobre cómo funcionan los colores, y esto nos ayude después en las clases siguientes que vamos a empezar a desarrollar nuestros personajes, a saber un poquito más cómo manejarlos. La idea por eso de esta clase es que sean todos conceptos muy generales y bien introductorios, para que podamos ir empezándonos a armar la cabeza de qué estilos hay, de qué artistas hay, de qué posibilidades de trabajo tengo, y una vez que tengamos como todo ese panorama amplio, empezar a trabajar, ¿sí? Dentro de color les explico un poquito. Bueno, color es una impresión, básicamente la impresión producida por el tono en nuestros órganos visuales, ¿sí? Los ojos tienen conos que reciben la luz, y eso lo identificamos como, según el espectro visual, ¿no? Como colores distintos según la onda que tenga. Lo que es muy, muy importante saber diferenciar es que dentro de la teoría del color existen los colores luz y los colores pigmento. Los que vemos con nuestros ojos son colores luz. Y los colores pigmentos son todos los colores que nosotros creamos y que nosotros generamos, por ejemplo, para pintar o cuando hacemos una impresión, ¿sí? Estos colores se manejan con ruedas de color distintas, ¿sí? Yo por eso acá les puse 3 círculos cromáticos distintos como para que veamos la diferencia, ¿sí? El RGB es lo que nosotros vamos a ver como colores luz, y es lo que nosotros vamos a utilizar principalmente cuando trabajemos, ¿sí? Se basan los colores en distintos grados de rojo, azul y verde. A partir de estos 3 tonos vamos a generar todos los colores y vamos a generar el blanco y el negro, ¿sí? En cambio, todos los que son colores pigmentos son los que son CMYK, ¿sí? Que son los colores con los que vamos a imprimir. Y tienen una gama de colores o posibilidades de colores que podés usar que es distinta y que suele ser un poquito más desaturada y un poquito más limitada, ¿sí? Este se maneja por el magenta, el cian, el amarillo y el negro, ¿sí? Son colores distintos a lo que usamos cuando estamos en la computadora. El monitor, ¿sí? Y casi todos los dispositivos usan colores RGB. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a trabajar, setemos nuestro proyecto en RGB y no en CMYK, ¿sí? Porque una vez que ya está seteado, podés pasarlo a RGB, pero como no hay una
relación directa porque no tienen la misma cantidad de tonos cada uno de estos métodos, ¿sí? No vas a conseguir los mismos tonos una vez que los pases y vas a tener que ponerte a corregir y a rehacer, digamos, todo lo que es la parte de color. Entonces siempre hay que tener muy importante esto y muy presente que cuando elijamos nuestro color y cuando vayamos a setear nuestro proyecto esté en RGB, ¿sí? Bueno, el otro círculo cromático es uno de los que se conoce más tradicional o que generalmente aprendemos, que está basado en el amarillo, en el azul y en el rojo, pero lo podemos usar, por ejemplo, dentro del RGB se puede usar como referencia, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, para aprender cómo se separan los colores, ¿sí? Pero es mejor siempre establecer colores RGB. Dentro de estos colores, antes de especificar bien cómo usar estas ruedas de color, hay 3 cosas que es importante tener en cuenta porque manipulando estos 3 atributos del color es como uno va a poder generar todos los colores que quiera, ¿sí? Para su proyecto. Y no solo eso, sino que también está bueno saber estos atributos. ¿Por qué? Porque te permiten generar colores que se complementen mejor y colores que funcionen bien juntos. A veces tenés 2 colores que están buenos, pero hay algo que no te cierra y es porque tal vez tienen alguno de estos atributos que no está muy similar y si vos cambias capaz un poquito de alguno, empiezan a complementarse y a funcionar bien y no necesariamente tenés que cambiar el color, ¿sí? El primer atributo del que vamos a hablar es matiz o tono, ¿sí? La matiz es el color en sí, ¿sí? Es el color base, es lo que define la mezcla de color, ¿sí? Dentro de matiz tenemos matices cálidos y matices fríos. Los cálidos son tonos que son rojos, naranjas, amarillos, y los fríos, todos los que van más para verdes, para azules, ¿sí? Y en el medio, bueno, tenemos algunos violetas, por ejemplo, que son un poco más cálidos y algunos violetas que son un poco más fríos, ¿sí? Dentro de la luminosidad nos referimos principalmente a la claridad u oscuridad del color. Como podemos ver acá, como le indica la línea, el color va más claro si tiende a tener un poco más de blanco, va más oscuro si tiende a tener un poco más de negro, ¿sí? Es básicamente la intensidad de luz que va a tener este tono que nosotros hayamos elegido, ¿sí? Y la saturación es qué tan puro va a ser este color. Nosotros tenemos este tono rojo que tenemos en la esquina superior, ¿sí? Y a medida que le vayamos agregando más gris, este tono rojo va a ir perdiendo un poco de intensidad y de pureza, ¿sí? Entonces, cuando sea más gris, va a tener menos saturación y mientras sea más puro, va a tener mayor saturación. Una cosa que suele molestar bastante esto es la saturación en cómo coordinar y cómo usar 2 colores que son distintos, ¿sí? Bueno, acá podemos ver el círculo cromático. El círculo cromático te sirve para referenciar esto, como hablamos recién. Encontrar, por ejemplo, cuáles son colores complementarios y funcionan muy bien. Los complementarios siempre son los que están opuestos en el círculo cromático. Los verdes van bien complementándose con violetas, azules con tonos, por ejemplo, amarillos, medio maíces, medio anaranjados, ¿sí? Rojos con verdes bien oscuros. Entonces es bueno tener en cuenta esto porque te va a permitir ampliar como la posibilidad de colores que uno use cuando está realizando su diseño y no solo, por ejemplo, usar un rojo con un naranja, con un rojo más oscuro, sino jugar un poco y agregarle splashes de color de otros tonos que te van a resaltar muchísimo los detalles, ¿sí? Y bueno, también podemos ver en el círculo cromático cómo podemos diferenciar para el lado de los naranjas casi todos los tonos cálidos y para el lado de los azules todos los tonos fríos, ¿sí? Está bueno tener en cuenta esto porque teniendo como estos conocimientos generales, después uno puede jugar y puede romper con todo esto y así es como
se generan, ¿no?, cosas divertidas, ¿no? Y salen cosas mucho más creativas, ¿sí? Entonces siempre es bueno nutrirse de todo para que cuando vos tengas que trabajar tengas la mayor cantidad de conocimiento posible para poder hacer algo bien interesante, ¿sí? Después acá también les mostré un poquito cómo es el color picker de la mayoría de los programas en los que vamos a trabajar. Color picker es el selector de color, ¿sí? Como pueden ver, tenés ahí los niveles de RGB, de rojo, verde y azul. El azul es la B larga, el verde es la G. Según esa cantidad de color que tenga, va a ir cambiando el tono que vayamos eligiendo. Y otra cosita que quería destacar en este picker también es que, como podemos ver, hay un código al principio. Este es un sistema de color que se utiliza, que es el hexadecimal, ¿sí? Que sirve muchísimo, por ejemplo, para comunicarte con otras áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque vos una vez que elegiste un color, ese color va a tener su propio código hexadecimal. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés que pasarle, mira, a un programador, el reborde de este personaje va a ser en este color, vos directamente le pasas el código, el programador usa ese código y va a tener exactamente el color que vos querés, en vez de tener que andar pasándole la cantidad de rojo, la cantidad de verde, todo por separado y tener que ir probando, ¿sí? Entonces es una forma de mantener siempre bien fiel el color que vos elegiste cuando vas a otras áreas. Más o menos teniendo en cuenta todos estos colores, podemos empezar a jugar con lo que son los componentes de la luz, ¿sí? La idea es que siempre que realizamos un objeto para el juego, ya sea un personaje, ya sea, por ejemplo, esto era un edificio para un board del juego, siempre está bueno aplicarle detalles de luz, por más de que después el juego tenga sus propios detalles y sus propios parámetros de luz, ¿sí? Independientemente de esto. Pero cuando lo hacemos, está bueno de que siempre sigamos algunas reglas, ¿sí? Yo dividí en esto en 3 componentes súper básicos que nos ayudan, digamos, a cuando coloricemos, hacer una colorización que tenga un poco de sentido, ¿sí? Cuando hablamos de luz, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es la luz principal. Es antes de empezar a ponerle luces y sombras a lo que nosotros diseñamos, tenemos que pensar desde dónde va a venir nuestra luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las luces y sombras que hagamos tienen que tener algo de sentido. No podés poner luces y sombras en cualquier lado solo porque a vos te parece que es lindo, sino está bueno elegir desde una orientación desde la que va a venir la luz, para a partir de eso guiarte después en el sombreado del objeto, ¿sí? Y lo que vamos a usar vamos a usar sombras y vamos a usar highlights, ¿sí? Vos tenés tu color base, sobre eso vamos a elegir zonas que van a estar un poquito más oscuras, zonas que van a estar un poquito más claras y los highlights. Los highlights son estos pequeños brillos que yo le voy agregando, que ayudan muchísimo a caracterizar el material del objeto, ¿sí? Como pueden ver, por ejemplo, la parte central de este edificio tiene algunos brillos, pero la puerta tiene unos brillos más fuertes, o la botellita que tiene arriba tiene brillos más fuertes. Y son brillos que son completamente distintos, porque uno es parecido como unas gotas y los otros son como rayas. Esto te ayuda a identificar distintos tipos de material. ¿Por qué? Porque la botellita, como es algo más vitroso, algo más similar al brillo de una botella de vidrio, va a tener como estas gotitas, ¿sí? Entonces te da como una idea de esa materialidad. El centro y, por ejemplo, los tubitos te dan la idea de que es algo un poco más plástico, medio como de juguete, y la puerta tiene un brillo muchísimo más metalizado. Los metales suelen tener brillos así
la luz se comporta distinto, entonces suelen tener, por ejemplo, rayitas de luz intercaladas con el color. Entonces está muy bueno y les va a servir mucho para hacer esto, ver, investigar muchísimo cómo se comportan los distintos materiales en la vida real para que a la hora de poner sombras y de poner luces, estas tengan un poquito de sentido, ¿sí? Todo lo que es metal bien pulido va a ser bien brilloso y va a tener una característica superficial completamente distinta a si es algo, por ejemplo, de plástico y bien rugoso, que va a tender a ser más mate. Entonces, por ejemplo, capaz tenga áreas de luz, pero van a ser muy suaves y no van a tener highlights. Entonces, observar muchísimo, y esto lo recomiendo siempre, observar muchísimo cómo se comportan las cosas a tu alrededor. Yo lo que suelo tener incluso, por ejemplo, es tener una referencia de distintos materiales cuando voy pintando, entonces más o menos copio cómo la luz afecta ese material en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y esto te permite tener como mucha más diversidad y que sea más interesante, ¿sí? Una recomendación que voy a dar también acá es cómo hacer las sombras, ¿sí? La mayoría de las personas tienden a pensar que si vos tenés tu color base y le tenés que hacer la sombra es agregarle negro. Y no. Obviamente sí, o sea, hay que agregarle un poco de negro, hay que oscurecer un poco el color, ¿sí? Bajarle un poco en esa luminosidad, como hablamos recién en los atributos, pero siempre es mucho mejor y siempre es mucho más interesante si utilizamos otros tonos, ¿sí? Le agregamos un poquito de otros tintes a esta sombra, ¿sí? Incluso si son tintes un poco más complementarios, para que no sea simplemente más oscuro, sino que sea más interesante, ¿sí? Genere una relación distinta con el color base que tenemos, ¿sí? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el color picker, yo lo que hago, por ejemplo, si tenemos el color que está marcado ahí con el círculo blanco, yo lo que hago cuando tengo que elegir un color de una sombra es bajarlo un poquito para abajo, tirarlo un poquito para la derecha y en esta barra que tiene al costado, ¿sí? Que tiene todos los colores, a veces, por ejemplo, si quiero una sombra un poco más azulada, lo subo un poquito más para arriba, o si quiero una sombra un poquito más verdosa, lo bajo un poquito, cosa de que sea un color un poco más oscuro, tenga menos luminosidad, pero también tenga un tono un poquito distinto y así sea más interesante. Como vemos acá en este ejemplo, no es el mismo color más apagado, sino que tienen unas pequeñas variaciones. Es muy sutil, pero te ayuda a que lo que vos diseñas sea muchísimo más interesante, ¿sí? Y no sea tan plano, ¿sí? Tenga más vida. Incluso en este tipo de colorización que yo usé colores como bastante armónicos y generales, pero podés, según el estilo de juego que vos elijas, por ejemplo, decidir que todas las sombras estén entintadas con azul, o que todos los highlights y todas las luces, por ejemplo, estén entintadas con verde o con rosa, y ahí capaz tenés un ambiente mucho más, por ejemplo, cyberpunk o futurista, ¿sí? Entonces, la idea es conocer todos estos parámetros generales y a partir de ahí empezar a jugar, probar, romper hasta encontrar qué es lo que más te interesa, ¿sí? Bueno, más o menos con esto voy a cerrar más o menos las ideas de hoy. Muchas gracias. Voy a hablar un poquito más igual ahora sobre los artistas y sobre los roles. Pero si tienen alguna pregunta, no duden en mandarla. Yo en el PDF que dejé explico un poquito más sobre cada uno de estos temas, un poquito más en profundidad. Así no son, la idea es que esto no sea muy pesado, ¿sí? Pero mi idea con esto es que sepan todos los distintos roles que existen dentro del arte, que no es solo dibujar,
que no hace falta que sepan dibujar perfectamente para ser artista. Incluso, por ejemplo, los artistas vectoriales que realizan ilustraciones, no todos saben dibujar, sino que son buenos, por ejemplo, manipulando las formas para generar la ilustración final. Entonces, la idea es que no le tengamos miedo, que le perdamos un poco el miedo y que nos animemos un poquito más a esto, ¿no? Y además, que viendo este panorama tan amplio, ¿no? que genera la industria, porque hay muchísimo trabajo en la industria y hay muchísimas posibilidades, que investiguemos un poquito, ¿no? Yo les di como tips y una pequeña ojeada de lo que hay, y está bueno que si les interesa se pongan a buscar en mayor profundidad, ¿sí? Sobre todo esto, profundidad sobre cada tema, porque sobre cada una de estas áreas hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material para ver. Entonces es algo que en estos cursos no podría abarcar si me pongo a desarrollar bien profundamente, pero bueno, quiero como que puedan tener una idea general para que encuentren lo que les gusta y encuentren lo que les interesa y puedan encontrar su lugar en esta industria, que es una industria que está creciendo muchísimo, y más en Argentina, incluso en Córdoba. En Córdoba hay muchísimo trabajo y está bueno aprovecharlo, porque es una industria que es muy creativa, es muy divertida, y a veces uno no siempre sabe que acá se puede hacer esto, que acá se puede hacer videojuegos, así que está bueno aprovechar estas oportunidades. No sé, Noé, si tenés alguna pregunta de algo que me haya saltado o de algo que, que tal vez no puedan entender. Coti, acá estoy, acá estuve escuchando todo lo que nos estuviste comentando sobre el arte y sobre cada uno de los artistas, de quiénes intervienen, de los diferentes colores, de que hay que tener en cuenta muy bien el tema de la paleta de colores que utilizamos. Y a eso Sí, también deriva una de las preguntas que te quería hacer, al dale, sí, igual sí. que otras, pero por ejemplo, ¿un artista también puede ser animador? O sea, un artista puede hacer el arte en 3D combinado con el 2D y también la animación de un juego, o sí hace falta que sean varias personas que estén dentro de lo que es este arte. Sí, no necesariamente. Yo principalmente, por ejemplo, y más porque nosotros trabajamos en un estudio que no es tan grande, hago arte 2D, hago animación 2D, hago arte 3D y algo de animación 3D. Por ejemplo, animación 3D a mí no me convence tanto, no me gusta tanto, entonces prefiero eso, dejárselo a alguien que sepa hacerla mejor. Pero, por ejemplo, combino estas otras tres áreas. Entonces, y eso es algo que pasa mucho, y yo lo mencioné principalmente dentro del arte 2D, porque la animación suele ser un poco, los estilos de animación suelen ser un poco como más amigables. Muchas veces el mismo artista que realiza el personaje es el que después lo termina animando. Entonces son áreas que muchas veces se tocan, y que un artista, si es lo suficientemente versátil, puede ir, digamos, haciendo un poco de cada cosa. Para estudios mucho más grandes, ¿sí? Generalmente es mejor si uno se especializa, porque y vas a realizar siempre, casi siempre el mismo trabajo. Pero yo creo que siempre está bueno saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el artista 2D, ¿no? Y hago y diseño el personaje para que después el otro lo anime, está bueno yo tener un poco de conocimiento de animación. ¿Por qué? Porque así vos vas a generar todo ya el archivo que necesita el otro artista listo para que lo pueda hacer, ¿sí? Y no tenga ninguna complicación. Entonces siempre está bueno tener por lo menos conocimientos básicos de todas las áreas. Bueno, Coti, otra consulta que te iba a Sí, hacer, que entre todo esto lo que nos mostraste, los diferentes tipos de arte, ¿no? Que hay, que sí, existen. Hemos visto con el profe Ricardo que, por sí, ejemplo, el arte, como por ejemplo Minecraft, que no es tan sí. exigente en cuanto a arte y en cuanto a la estructura artística de escenarios y que es por píxeles, ha Ujú. impactado un montón, al igual que Sí, otros dibujos que no son tan cargados con eso, que ahora son totalmente furor y una moda terrible. Eso en el sí. videojuego, ¿cuál es el mejor arte o es el arte que le sale al productor, al diseñador? En eso, ¿qué nos podés decir?
Yo no creo que haya una mejor arte, incluso no creo que, por ejemplo, un arte digital súper realista sea mejor que un arte de pixel art súper sencillo, ¿sí? Son diferentes estilos, cada uno tiene sus fortalezas, ¿sí? Sus beneficios de usarlo, entonces está bueno como no pensar eso de que este arte es mejor que este otro, pero sí está bueno tener en cuenta, por ejemplo, qué tecnologías tenés disponibles para hacer tu juego, que eso te va a limitar mucho al tipo de arte que vas a poder hacer. Si vos querés hacer un arte, por ejemplo, 3D súper realista, vas a necesitar muchísimos más recursos y muchísimo más tiempo que si realizas un arte, por ejemplo, pixel art más sencilla. Pixel art sencilla, porque puede ser pixel art compleja, ¿no? Entonces, la tecnología que uses y la tecnología que tenés disponible te va a limitar un poco y está bueno poder conocer cuáles son nuestros límites para aprovechar al máximo los recursos que tenemos, ¿no? Y otra cosa que también está buena es que justamente esto, eh, los estudios indies últimamente empezaron a utilizar mucho y recuperar mucho, por ejemplo, el arte pixelar, que es un arte mucho más retro, ¿no? Que estaba limitada, el arte pixelar surgió porque estaba limitado por la cantidad de píxeles que podían tener las consolas al principio, ¿no? Ahora la computadora puede tener una cantidad de píxeles inmensa, pero está bueno, digamos, aprovechar este estilo y usarlo como recurso para jugar y darle como una impronta nueva al juego, ¿no? Más cuando sos un estudio indie, tu arte está bueno que se diferencie, ¿no? Y que genere un impacto copado en el jugador. Entonces, es simplemente jugar y aprovechar los recursos que uno tiene, ¿no? Así que entonces quedamos que independientemente del arte, lo importante es ser original y Sí. auténtico y poder transmitir lo que queremos transmitir a aquellos usuarios y jugadores. Exactamente, la idea es no, tener una mentalidad de aprovechar siempre los recursos que tengas y con eso va a salir algo muy bueno siempre, ¿sí? No necesariamente limitarte en que para que mi juego sea bueno tiene que tener este tipo de arte o el arte tiene que ser súper complejo. La idea es ir jugando entre el estilo de arte, la mecánica y la jugabilidad del juego, ¿sí? Para que siempre sea interesante, siempre buscar dar una propuesta interesante eh, independientemente del estilo que artes que uses, ¿sí? Bueno, Coti, entonces. Y también en cuanto al arte, hemos visto la diferencia, ¿no? De la combinación entre el 2D, el 3D Sí, y la combinación de ambos. Y sí. dentro de lo que vos nos mencionabas, ¿cuál es el arte que es más recomendable, que se puede utilizar mejor, o los dos se usan de manera igual, son iguales fáciles de crear, o cuáles son unos pequeños tips que nos podés dar para tener en cuenta para cuál de las dos combinaciones nos vamos, ¿no? Sí, bueno, generalmente para empezar a desarrollar es mucho más amigable el arte 2D, ¿sí? Porque eh, tener que pensar las cosas o armarte la cabeza para pensar las cosas en volúmenes, que es lo que requiere el arte 3D, es un poco más complejo, porque nada, modelar capaz es bastante amigable, pero después separar las texturas y hacerla suele tener una complejidad un poquito mayor que el arte 2D. Pero para empezar es muy bueno el arte 2D. Incluso yo recomiendo mucho, por ejemplo, el arte vectorial. ¿Por qué? Porque es un arte que se usa y que la vemos siempre, por ejemplo, en casi todos los juegos móviles. Entonces, si vas a hacer un juego pequeño o un juego móvil, el arte vectorial es súper recomendable. ¿Por qué? Porque es limpia, es sencilla, te da un mensaje perfecto de lo que querés comunicar, te permite, si necesitas después cambiarle el tamaño, no tenés ningún problema. Entonces, siempre es bueno para empezar tal vez, empezar a acercarse desde el 2D y después si querés experimentar y querés aprender más, ir más para el 3D. Bueno, Coti, genial lo que nos estás diciendo, porque en el tema del arte, como todos, y hemos hablado al principio, somos todos principiantes, me parece, y decir, no Sí, sé, no conozco nada de arte, no me imagino dibujando ni nada por el estilo. Yo he visto en algunos videos que las personas dibujan en el papel y luego lo pasan a sí, la computadora, o bien dibujan dentro de una tableta gráfica.
Sí. ¿Cuáles son las herramientas para hacer arte en el caso de los videojuegos o en el arte digital en general? Bien, yo creo que en la actualidad puedes seguir usando las dos técnicas, ¿sí? Lo que te quede más cómodo. Siempre capaz es mejor si tenés una tableta y desde el boceto ya tenés todo digital. ¿Por qué? Porque es más fácil después de documentar o de, por ejemplo, si vos le tenés que pasar el boceto a alguien más, ya lo tenés ahí el archivo y tiene buena calidad que tal vez si lo dibujaste en papel. Pero si todavía le tenés, por ejemplo, un poco de miedo al dibujo, podés hacer estos dibujos o bocetos en papel y después, por ejemplo, usarle eso como guía para vectorizar, ¿sí? Entonces, la idea es, según el estilo que uses, va a ser distinto el programa que vayas a usar, ¿no? Para los programas, los artes vectoriales, por ejemplo, tenés programas como Adobe Illustrator, que es pago, o como Inkscape, que es gratuito. Y si vas a tener que hacer, por ejemplo, ilustración digital, vas a usar programas más de dibujo, como Photoshop, como Krita. Krita es gratuito y es libre también. Entonces, siempre es bueno tener una tableta de dibujo, incluso por ejemplo en las compañías uno siempre suele ver que tienen las tabletas con pantalla, que es como el sueño de todo artista, pero siempre se puede empezar dibujando cada uno en un papel los bocetos y después pasándolo, por ejemplo, a vectores, que no necesitas tener ninguna herramienta más que la computadora con el mouse y el teclado, y puedes realizar arte que tiene muy buena calidad sin necesidad de tener algo más, ¿no? Genial, Coti. Y hablando un poco de esto, en las clases que vienen vamos a ver un poco de cómo hacer la práctica en el arte de videojuegos. Sí, bueno, la idea es que la clase que viene voy a introducirlo un poquito más en algunos conceptos, así como hice, por ejemplo, el color, para tener un poco más idea de proporciones de la figura y ya empezar con lo que es un diseño de personaje, ¿sí? Entonces la idea sería conceptualizar un personaje, aprender qué es el conceptuar, aprender cómo son las distintas etapas que vamos a ir realizando desde que tenemos el concepto hasta llegar a la imagen o al asset final de lo que vamos a hacer. Entonces, la clase que viene ya vamos a empezar, digamos, desde cero hasta llegar al producto final con uno de los elementos, que es el personaje. Genial, Coti. ¿Y alguna recomendación para la clase que viene? Sí, bueno, aparte de que lean bien las partes generales de que expuse hoy, sí, del PDF, que buscan referencias, porque yo voy a explicar un poco general, pero si ya teniendo esta idea de cómo va a ser el proceso, está bueno que tengan, por ejemplo, alguna referencia de algo que quieran hacer, como para empezar a practicar, ¿no? Porque lo que es esencial cuando haces arte es ponerte a hacer, ponerte a trabajar, ponerte a practicar. Por más de que no salga las primeras veces como queremos o te trabes o lo que sea, es siempre estar practicando. Yo dibujo casi todos los días, por más de que tal vez algunos de los días no tenga muchas ganas, pero esa constancia es lo que hace que cada vez te sueltes más, que le pierdas el miedo, que las cosas salgan más fácil, que encuentres incluso tu propio estilo, ¿no? Entonces, si ya tienen alguna idea de lo que quieren hacer, pueden tipo tomar estos pasos que yo voy a explicar la clase que viene y ya empezar a hacer, por ejemplo, un boceto para crear su propio personaje. Genial, entonces, Coti, ¿damos por terminada la clase de hoy, entonces? Sí, sí, ya con esto tenemos como una introducción general para que, nada, sepan qué es lo que hace un artista y cuáles son todos los trabajos y posibilidades que puede haber y nada, empecemos a meternos ya un poquito más en la parte más específica y técnica de lo que es trabajar como artista. Ay, muy bueno, Ahí entonces, está. estaba silenciada. Muy bueno, Coti, lo que nos decís. Entonces nos vemos la clase que viene, la segunda clase del taller de arte. No se olviden de repasar el material teórico que nos dejó Coti en la descripción del video, de llenar la encuesta en el caso de querer acceder al certificado y tengan en cuenta que la entrega de certificado va a ser virtual y se va a hacer en la segunda semana de diciembre, a decir verdad. Y cualquier duda o consulta, nos escriben.
Cualquier cosa que le quieran preguntar a Coti, cualquier cosa que nos quieran preguntar a nosotros, nos mandan un mail a consultastecnofam@gmail.com y no se olviden también de que está el grupo de WhatsApp en donde están todas las chicas y chicos conectadas de todas las provincias de la Argentina, obviamente mucha gente de cordobesa, pero pueden conectarse ahí, hay muy buena onda, hay muy buena vibra, en donde se ayudan, se responden, están en el grupo de Discord, así que bueno, los invitamos a unirse, a compartir ideas y otras cosas con los chicos y chicas que están en el grupo, y nos vemos la clase que viene, que va a ser el miércoles, así que Coti, nos vemos el lunes, perdón, El el lunes, sí. lunes. Nos vemos el lunes, Coti. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias por ver la clase y sí, recuerden que si tienen alguna duda, me escriben, yo voy a intentar igual la próxima clase dar una pequeña introducción para recordar, digamos, lo que vimos hoy, pero estoy disponible para todo lo que necesitan y muchas gracias. Muchas gracias. Chao.